En lo alto de una sala de control sin ventanas, frente a una enorme pantalla dividida en cientos de cámaras, un hombre de voz calmada, mirada fija y convicciones firmes hace una declaración que desafía la ética misma de la existencia. Las emociones de Truman son reales. Todo lo demás, no. Su nombre es Christoph. Él es el arquitecto de una mentira global y, al mismo tiempo, el creador de una de las más sinceras experiencias humanas jamás vistas. Truman Burbank. Nacido sin saberlo frente a una audiencia. Criado en un set tan perfecto que terminó pareciendo real. Vigilado, grabado, dirigido. Cada paso, cada palabra, cada gesto suyo, observado por millones de espectadores. Pero dentro de esa gran mentira, sus emociones eran verdaderas. Y eso era suficiente para sostener el espectáculo. Mientras un documental revela los bastidores de la producción, Truman, ajeno a todo, se mira al espejo. Entabla un diálogo consigo mismo, sin imaginar que millones lo observan a través de ese momento íntimo. A su alrededor, su mundo se mantiene aparentemente estable. Su esposa Meryl dice que le debe todo al show, y su mejor amigo Marlon asegura que no hay nada falso en lo que ocurre. Pero Truman aún no lo sabe. Una mañana como cualquier otra, la rutina se fractura. Truman se despide de sus vecinos, como lo hace siempre, con cordialidad automática. Pero al acercarse a su auto, una gigantesca lámpara de estudio cae del cielo. Nadie la empuja. Nadie la recoge. Solo cae. Y con ella, se siembra una pequeña duda. Truman la observa, confundido. La levanta, la examina. La etiqueta dice, Sirius, 9 Canis Major. Nadie más parece notarlo. O al menos, nadie reacciona como si fuera extraño. Ya en su coche, la radio lo tranquiliza, o al menos lo intenta. Una transmisión urgente interrumpe la programación regular. Se trató, aseguran, de un componente que se desprendió de un avión comercial. Nada grave. Todo bajo control. Truman traga saliva y sigue su camino. Más tarde, en su trabajo como ajustador de seguros, intenta comunicarse con Fiji. Nadie responde. Pide hablar con una mujer llamada Sylvia Garland. Fiji. Un nombre que, para Truman, no representa solo un destino geográfico, sino un eco de algo que perdió, o quizás que nunca tuvo del todo. En la revista que compra para su esposa, ve un rostro. El parecido con Sylvia es evidente. Arranca la página y la guarda, con disimulo y cuidado. En ese instante, su jefe entra y le ordena ir a Harbor Island. Truman se resiste, alega una cita con el dentista. Pero su jefe lo presiona. No hay opción. Si no va, podría perder su trabajo. Camino al ferry, Truman se detiene. La visión del mar lo paraliza. Un viejo bote semihundido le provoca una angustia que no puede explicar. El miedo lo inunda. La fobia al agua no es algo que él haya elegido. Fue sembrada, programada, implantada. Y como toda semilla, echó raíces. De regreso en casa, su esposa Meryl lo recibe con un entusiasmo que roza lo artificial. Le muestra un nuevo producto del supermercado, un pelapapapapas. Lo dice como si estuviera en un comercial, como si alguien la estuviera observando. Truman lo nota, pero calla. Más tarde, se encuentra con Marlon. Copas, charla, minigolf. Truman le confiesa algo importante. Quiere dejar todo. Quiere irse de Sea Haven. A Fiji. Empezar de nuevo. Su amigo, sin sorpresa, se burla. Dice que es una locura. Que la vida en la isla es perfecta. Que nadie necesita más. Pero Truman no está convencido. Algo en su interior empieza a resquebrajarse. Frente al mar, Truman recuerda. Años atrás, una tormenta. Una escena grabada en su memoria con precisión traumática. Su padre, desaparecido en las olas. Una tragedia. Un truco. Una mentira más en el libreto cuidadosamente escrito por Christoph. Una mentira que tuvo el único objetivo de mantenerlo dentro de la isla. Los días pasan y la realidad comienza a mostrar sus costuras. Una lluvia extraña cae solo sobre Truman, como si una regadera lo siguiera. Luego, repentinamente, todo el cielo se abre en una tormenta generalizada. ¿Un error técnico? ¿Un fallo en la ilusión?
Truman regresa a casa y le propone a Merrill una idea inesperada: viajar. Conocer el mundo. Romper la rutina. Pero Merrill no acepta. Lo tacha de imprudente. En su lugar, propone algo distinto: tener un hijo. El libreto exige una nueva etapa en la historia. Al día siguiente, Truman ve algo imposible: su padre. Vivo. En la calle. Un vagabundo con el mismo rostro. Corre tras él, pero dos hombres lo interceptan y se lo llevan. Truman, confundido, busca respuestas en su madre. Ella lo tranquiliza. Fue una ilusión. Nada más. Pero algo se ha roto. En su sótano, Truman abre una caja. Dentro, guarda un jersey rojo. Le perteneció a Lauren, una chica que conoció años atrás, cuando aún creía que todo era real. Recuerda cómo se enamoró, cómo ella intentó advertirle, cómo fue arrancada de su vida por un supuesto padre que alegó mudarse a Fiji. Desde ese día, Truman ha coleccionado fragmentos de rostros en revistas, tratando de reconstruir el suyo. Esperando verla de nuevo. Un día, escucha algo en la radio. Voces. Coordenadas. Su ubicación. Están describiendo dónde está. No puede ser casualidad. No puede ser coincidencia. Recorre la ciudad. Observa los movimientos. Las repeticiones. Los patrones. La gente gira al mismo tiempo. Los autos se detienen para dejarlo pasar. El mundo, de repente, parece un escenario. Truman entra en un edificio. Intenta subir en un ascensor. Pero al abrirse las puertas, no hay cabina. Solo una pared falsa. Técnicos detrás de ella. Todo se desmorona. Busca a Marlon. Le pide ayuda. Le suplica que lo escuche. Pero Marlon, siguiendo su papel, lo calma. Todo está bien. Nadie lo sigue. Es solo su imaginación. Salen juntos. Caminan hasta la playa. Truman quiere respuestas. Pero Marlon lo desvía. Esa noche, Merrill, Angela y Truman hojean álbumes familiares. Fotografías. Recuerdos. Ilusiones. Todo parece normal. Pero para Truman, ya nada lo es. Algo ha cambiado. Algo despertó. Y mientras Seahaven duerme, Truman empieza a soñar con la verdad. Desde lo más profundo de su memoria, Truman había creído que su vida era como debía ser: ordenada, predecible, familiar. Pero el desorden había comenzado. Y esta vez no venía del exterior, sino desde adentro. Aquel día, Truman siguió mirando viejas fotografías familiares. Fue entonces cuando un gesto pequeño, casi imperceptible, cambió todo. En la imagen de su boda, justo en el momento del beso, Merrill tenía los dedos cruzados a espaldas de Truman. Un símbolo universal de mentira, de falta de compromiso, de falsedad. Aquella pequeña señal se convirtió en una grieta, y la grieta se convirtió en una certeza. Algo andaba mal. Algo siempre había estado mal. Intentó confrontar a Merrill, pero ella evadió la conversación. Dijo que iba tarde al trabajo. Aseguró que había ocurrido un accidente en el edificio donde Truman estuvo el día anterior. El ascensor se desplomó, afirmó. Pero algo no cuadraba. Así que Truman la siguió. Lo que descubrió fue grotesco. El hospital era un set. Médicos improvisados, escenas montadas con torpeza, una coreografía débil que apenas sostenía el guión. Truman intentó entrar a una de las salas, pero fue rápidamente contenido por el falso personal. Aún así, algo ya había estallado en su mente. Esa misma noche, dejó una nota en casa: me voy. Me voy a Fiji. Y con ello, encendió la alarma en los pasillos ocultos del Gran Domo. Al día siguiente, fue a la agencia de viajes. Quería comprar un boleto a cualquier parte. Pero no había vuelos. No ese día. Ni el siguiente. Ni nunca. En la terminal de autobuses, lo mismo. Un autobús a Chicago parecía una posibilidad, hasta que el vehículo se averió justo antes de partir. Cada intento de huida se deshacía antes de comenzar. Todo parecía diseñado para mantenerlo dentro. Frustrado, regresó a casa. Llamó a Merrill. Le exigió subir al auto. Ella dudó, pero obedeció. Mientras manejaba, le señaló con precisión matemática los patrones que lo habían perseguido durante años: el niño con la bicicleta, el hombre con las flores, el coche amarillo que pasaba cada mañana. Todo en el mismo orden. Siempre,
Entonces, en un acto de desesperación, Truman aseguró las puertas y pisó el acelerador. Conducía sin rumbo, con Meryl aterrada a su lado. En su camino, una interminable fila de coches bloqueaba la salida. Al llegar al puente, Truman se detuvo. El agua bajo sus pies lo paralizaba. Pero esta vez no se rendiría. Obligó a Meryl a conducir y juntos cruzaron. Pero el mundo respondió con nuevas barreras, incendios, derrames nucleares, excusas absurdas. Truman dejó el auto y corrió. Corrió como quien huye de un pasado que nunca le perteneció. Hasta que fue alcanzado, reducido, regresado a la seguridad de su hogar. Allí, Meryl intentó tranquilizarlo. Le habló de médicos, de terapia. Le dijo que todo era producto de su mente. Pero él no la escuchó. Le gritó la verdad, que todo era falso, que ella era una actriz, que su vida era una mentira. Ella, rota, intentó seguir el guión. Con voz mecánica, promocionó un cacao en polvo. Truman estalló. Tomó un cuchillo. No para atacar, sino para obligarla a decir la verdad. Fue entonces cuando ella rompió el personaje. Gritó desesperadamente por ayuda. Y el guión trajo de vuelta a Marlon. Aquel mejor amigo, que aparecía siempre que el show necesitaba control. Se sentó con Truman. Le habló con cariño, con ternura. Le dijo que todo estaba bien. Que no había cámaras. Que el mundo era real. Que jamás le mentiría. Pero cada palabra fue dictada por Christoph. Palabra por palabra. Una escena cuidadosamente ensayada para recomponer la ilusión. Como cierre magistral, Marlon le reveló una sorpresa: su padre. Supuestamente perdido en una tormenta, reaparecía ahora entre la niebla. Un reencuentro emotivo. Un fraude perfecto. Las lágrimas eran verdaderas. El guión, también. Al mismo tiempo, Christoph daba entrevistas. Hablaba de Truman como quien habla de un personaje, no de un ser humano. Decía que fue elegido entre varios embarazos no deseados. Que lo adoptaron legalmente. Que cada objeto, cada palabra, cada momento, era parte del espectáculo. Hasta que Sylvia irrumpió. Sylvia Garland. La mujer que había intentado advertirle. Que lo había amado sin cámaras. Que lo había perdido sin guión. Se enfrentó a Christoph. Lo llamó manipulador. Lo acusó de robarle la vida a un ser humano. Y entonces fue sacada del set. Pero su lucha apenas comenzaba. Mientras tanto, Truman aparentaba volver a la normalidad. Se levantaba. Sonreía. Bromeaba. Pero dormía en el sótano. Y desde ahí, cavaba. Una noche, los operadores notaron algo extraño. Truman no estaba. Nadie lo había autorizado a salir. Nadie lo había seguido. Revisaron las cámaras. Nada. Rewind. Nada. Hasta que encontraron la verdad: un túnel en el sótano. Un escape improvisado. Truman se había ido. Christoph, por primera vez, apagó la transmisión. El mundo quedó en silencio. La búsqueda comenzó. Iluminaciones artificiales, amaneceres forzados, búsquedas desesperadas. Y entonces lo vieron. En un bote. Solo. Remando en el mar. Truman enfrentaba el agua. Su mayor miedo. El mar que había sido su cárcel, ahora era su camino. Christoph desató su última tormenta. Rayos, olas, viento. Todo en su contra. Truman cayó al agua. Casi se ahoga. Pero volvió al bote. Gritó al cielo. Desafió a su creador. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Tendrás que matarme. Pero ni siquiera un dios televisivo podía doblegarlo. El mar se calmó. Truman remó. Y entonces chocó con la pared. Era el final del mundo. Literal. Frente a él, una escalera. Y una puerta. Christoph habló desde los cielos. Le pidió que se quedara. Le dijo que afuera no había nada. Que dentro, él era todo. Era amado. Era especial. Truman sonrió. Miró al público. Y con voz firme dijo: por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cruzó la puerta. Y fue libre. Sylvia lloró. Corrió a buscarlo. El mundo celebró. Y Christoph se quedó solo. El show de Truman había terminado. Pero Truman apenas comenzaba a vivir.
A veces, la mayor jaula no tiene barrotes, sino rutinas. Y los barrotes más fuertes no están en las paredes, sino en nuestras certezas. Truman nos enseña que la libertad no se encuentra donde todo parece seguro, sino donde somos capaces de enfrentar lo incierto por primera vez. Porque hay que mucho valor para salir al mundo sin libreto, pero hay aún más valor en vivirlo de verdad. Suscríbete para más relatos que nos devuelven la ternura perdida. Comparte este homenaje con quien aún cree que hay un guión para cada paso, y necesita recordar que puede escribir el suyo.